Para mí el doctor Jorge Carpizo, el doctor José Sarucán y el doctor Barnés, ¿no? En 3 etapas, digamos, hablando de los años 85, 86, después 90 y después la huelga del 99-2000, son 3 rectorados que han intentado los 3 aumentar las cuotas en la universidad, violando la fracción 4ª del artículo 3º constitucional. Los 3 fracasaron, afortunadamente no se permitió que se aumentaran las cuotas universitarias porque eso hubiese representado un camino hacia la privatización paulatina de la educación pública, laica, nacional y popular que defiende el origen de la Constitución mexicana. Entonces, cito estos 3 ejemplos, ¿no? Un poco desde el punto de vista político, ¿no? Que es mi especialidad, ¿no? Pues para contextualizar que se trata de el Estado Nacional y la universidad en muchos proyectos que van de la mano, pero en otros proyectos que definitivamente hay unos desencuentros tan complejos como los que he mencionado, ¿no? Digamos, sería el marco general de lo que entendería yo explica o enmarca los acontecimientos de 1968. ¿Cuál es, en resumen, lo que yo podría comentar como valoración de una persona que está involucrada, como en mi caso, con la universidad, pues desde muy joven? Mi número de cuenta es inolvidable, ¿no? Es decir, es tu segundo nombre. Claro, pero es 6702-770, ¿no? Y digamos, esto significa que yo ingresé a la prepa 4 en la preparatoria nacional en 1967, ¿no? Hijo, ya me balconeé aquí con la edad, pero de modo. Es decir, a los 17 años entro a la prepa y justo en segundo de prepa es el 68, ¿no? Entonces, bueno, yo no quiero aquí repetir mucho de lo que dice la literatura del 68, ¿no? Porque, bueno, la he estudiado para adelante y para atrás, pero también quiero dar un testimonio, como lo hemos platicado con los compañeros. ¿Usted cómo veía en su época la perspectiva del movimiento estudiantil, no? Y bueno, me tocó estar como en la base, no en la dirigencia, desde luego, ¿no? Es decir, digamos, estudiantes de base, de primero, segundo de prepa, que presenciábamos una serie de acontecimientos de muchos tipos. Por ejemplo, pues la vigencia de la promesa de la Revolución Cubana, por ejemplo, la figura de Che Guevara, el existencialismo francés, el marxismo latinoamericano, una serie de lecturas que en esa época pues estaban permeando la cultura, sobre todo en las clases medias mexicanas, que teníamos acceso a ir a la universidad y que podíamos hacer algunas de esas lecturas, ¿no? No quiero presumir de que leíamos mucho tampoco, porque también luego se dice, no, yo a los 14 años leía Hegel, ¿no? La fenomenología del espíritu. Algún presidente dijo así, López Portillo dijo, yo a los 14 años leí la fenomenología del espíritu de Hegel y enloquecí. No, pues sí, seguro enloqueció porque no había entendido mucho. Entonces tampoco se trata de decir, a los 17 años leíamos todo y entendíamos todo. No es así. Yo le llamaría una intuición por el conocimiento y una intuición por los problemas nacionales, por el compromiso social y una intuición por la participación democrática y por el lugar que uno debería de tener frente a la sociedad. Eso es lo que yo siento que había, en mi caso, ahora sí que psicoanalíticamente analizado, biográficamente, no desde un punto de vista de idealizar que en ese momento teníamos una conciencia política total, teníamos un proyecto nacional, teníamos un conocimiento cabal. No es así, y sobre todo, al menos en mi caso, en el nivel de la preparatoria, que éramos los contingentes más grandes de las marchas, pues ahí no se daba toda esa ideal de la conciencia
y del conocimiento de las cosas, ¿no? Eso creo que es interesante como dato biográfico, porque también a mí me interesa desmitificar muchas de las cosas que se pueden hacer del movimiento estudiantil, ¿no? Se usa la memoria de los estudiantes a veces idealizando lo que no fueron. Entonces, bueno, pues un estudiante tiene esas contradicciones y no hay una cabal conciencia total en ciertas edades de lo que está sucediendo, pero sí hay una intuición de que el ejercicio del poder no nos gustaba, eso sí. Sin embargo, los vicios, por ejemplo, del sistema político llegaban muy bien y muy claramente a la Universidad Nacional. Por ejemplo, todo el año 67 y el año 68 al principio, pues nosotros padecimos en las escuelas preparatorias ese cáncer universitario que ha existido durante mucho tiempo, que a veces existe, a veces aminora, a veces se erradica, pero que es el porrismo universitario. Y también hay que decirlo, el clima del 67 y 68, antes del movimiento estudiantil, era un clima de porrismo universitario, en donde, por decir, las 9 preparatorias, no había CCH desde luego, las 9 preparatorias estaban controladas por porros pagados por autoridades universitarias, en particular por el director general de la Escuela Nacional Preparatoria, Eugenio Méndez Rostro. A nosotros nos constaba que los porros cobraban ahí. ¿Y cuál era su actividad? Bueno, venta de protección, asalto a camiones, asalto a tiendas, etc. Y entonces se popularizó una historia que fue, y lo señalo porque fue el origen del movimiento de 1968, que eran las batallas campales entre diferentes grupos de diferentes instituciones educativas. En particular a nosotros nos tocaba Prepa 4, un observatorio, una vocacional hacia arriba y la militarizada México hacia abajo. Y ahí eran batallas campales, pero batallas campales de 50, 100 jóvenes con ladrillos, palos, y eran batallas campales en las calles de la Ciudad de México. Eso era habitual, es decir, cuando se dice el movimiento del 68 se inicia con un pleito de preparatorianos entre la prepa y Sacocheterena y la vocacional y la Ciudadela, es cierto, pero ese pleito era uno de los 300 pleitos que habíamos vivido todo el año 66, 67, 68 en la universidad. Entonces, había ese clima real de porrismo controlado, de corrupción del sistema y de corrupción que llegaba incluso a la propia instancia universitaria. Y lo más interesante aquí para la biografía política y los estudios de política que tienen que ver con la vida cotidiana y con un perfil psicosocial de la política, pues lo más interesante es que también muchos porros, ¿no? Pues que uno conoce, ¿no? Que el Cabecas, que el Chaparro, que el Caballo, que ya saben, ¿no? Cómo es eso, ¿no? Todo eso, pues algunos porros desaparecieron en el movimiento estudiantil. Bueno, se fueron a otras actividades, ¿no? Pero algunos de ellos se transformaron y entonces dejaron de ser porros para convertirse en militantes revolucionarios. Hasta en su propia indumentaria se cambió, ¿no? Es decir, del cadenero clásico de los años aquellos se vistieron con morral, guaraches y la efigie de Che Guevara, ¿no? Es decir, ya era militante del Comité Nacional de Huelga, ¿no? Ya, porque ellos activaban a la gente. Y entonces muchos de ellos hicieron esa transformación, ¿no? Es decir, y es muy interesante ver cómo los Doroteos Arangos, asaltantes de caminos, se transforman en Pancho Villa, protagonistas de la revolución, es decir, se convierten en ciertos dirigentes de los movimientos sociales y políticos, ¿no? Eso también tendría una lectura para el actual clima del narcotráfico que vivimos en este país, ¿no? Hay que reflexionarlo. Pero bueno, ese fenómeno lo presenciamos muy jóvenes en la propia Universidad Nacional, que dirigentes políticos del CNH venían de ser porros, se convirtieron en dirigentes políticos, al menos como testimonios directos de gente de carne y hueso que uno conoció, independientemente, ¿no? Porque luego, como son historias y cada quien exprime la historia como quiere, pues no es cierto, esto pasa.
Este es el segundo punto que yo quería comentar, que el movimiento encarna pues una gran intuición antiautoritaria, una lucha por los espacios, por reivindicar la libertad, sobre todo el elemento de la libertad, ¿no? Sin que hubiese existido un proyecto o un programa más allá de lo que el propio movimiento estudiantil produjo, ¿no? Y eso se puede ver muy claramente en los 6 puntos del pliego petitorio del conflicto, ¿no? Los 6 puntos del pliego petitorio, ustedes lo recuerdan, ¿no? Tenían que ver con el jefe, con el cese, los jefes de policía, la desaparición del cuerpo de granaderos, de los cuerpos represivos, deslinde de responsabilidades de toda la gente que habían detenido, respeto a la autonomía universitaria, derogación del artículo 45 y 145 del Código Penal, que hablaba del delito de disolución social. Esos eran los puntos del 68, ¿no? Fíjense ustedes, no estamos hablando de un gran proyecto nacional, no estamos hablando de decir la política económica en México, la política educativa, no estamos hablando de la política social, digamos, de un proyecto. No sabíamos, es decir, no estábamos hablando de que cambie el sistema de representación mayoritaria de la Cámara de Diputados a un sistema de representación proporcional. No estábamos hablando de esos grandes proyectos de reformas políticas, económicas y sociales. Estábamos hablando en esto de que no se vale el trato brutal y autoritario de la policía y el sistema político frente a los estudiantes. Es decir, de que había una exigencia de diálogo y de diálogo público, que es algo que nunca pudo entender la clase política gobernante. No podían asumir llevar a cabo un diálogo público porque eso significaría vulnerar su autoridad. Eso hubiera significado para ellos vulnerar su autoridad, y su autoridad no podía ser vulnerada. Entonces estamos en un esquema de enfrentamiento, de una mentalidad 100% autoritaria, con una intuición democrática que todavía no tiene un proyecto nacional, pero es una intuición de libertad, es decir, los jóvenes que tenemos sus lugares en este país queremos ser escuchados, queremos dialogar. Yo creo que es como el resumen de la interpretación. Habría que preguntar y discutir muchas las cuestiones, ¿no? Bueno, y el último punto, muy rapidito, me paso un poco de mi vocación politológica a mi vocación psicoanalítica, y sí quiero comentar que ahora que me invitaron a esto, tenía yo presente un trabajo de Jacques Lacan, que es un continuador de Freud, ¿no? Y que describe el espíritu perverso, es decir, describe la patología de la perversión en estructuras psicopatológicas de la persona. Y al describir eso, plantea que la estructura perversa, que es una patología muy delicada de la psique humana, la patología perversa, se caracteriza porque el sujeto perverso siempre está en manos de un gran otro que imagina. Siempre está en manos de un gran otro que imagina, ¿no? Este es el planteamiento teórico, ¿no? Que él siente que alguien lo está gobernando y se pone a disposición de un gran otro para que lo maneje. El masoquista es muy claro, ¿no? El gran otro que me hace sufrir, ¿no? Pero dice Lacan y Zizek, incluso el sádico también está al servicio del masoquista, porque finalmente el sádico no es nadie sin el masoquista, ¿no? De tal manera que el planteamiento teórico es que el perverso está siempre al servicio de un gran otro imaginario, ¿no? Es decir,